Buenos días, esto es Del podio a la miseria, ¿cuándo se arruinó Argentina? Esto es una historia económica en 6 capítulos, estamos en el capítulo 3, un capítulo polémico, podemos decir, que va de 1943 a 1955. Le pusimos nacionalismo y populismo, nada fuera del Estado. Tenemos dos invitados de lujo, como siempre, los voy a presentar, tienen extensas bios que voy a leer. El primero es Roberto Cortés Conde, es historiador, sociólogo, abogado, especialista en historia económica, fue presidente de la Asociación Argentina de Historia Económica, presidente de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina y también presidente de la International Economic History Association. También fue profesor de la Universidad Católica, de la UBA, emérito de la Universidad de San Andrés y es académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Robert Kennedy Visiting Professor de la Universidad de Harvard, autor de Economía Política del siglo XX y El laberinto argentino. Buenos días, Roberto. Gracias por estar con Buenos días, nosotros. Karina. Buenos días, Karina. Buenos días a todos. Un gusto que esté con Y nosotros. nuestro otro invitado es Emilio Ocampo, es economista e historiador, actualmente profesor de Finanzas e Historia Económica, director del Centro de Estudio de Historia Económica de la Universidad de SEMA, fue profesor de Finanzas de la Universidad de Nueva York, es autor y coeditor de 9 libros de historia y de economía y de numerosos artículos académicos y periodísticos relacionados con el tema. Próximamente va a presentar un libro que va a ser fenomenal, me encanta, no puedo esperar para leerlo, que es El mito de la industrialización peronista. Esperamos ansiosamente ese libro. Ha editado junto a Roque Fernández El populismo en la Argentina y El mundo. Y ganó el premio de la era napoleónica de Emperor Last Campaign, Napoleonic Empire in America. Es columnista de numerosos medios, Senior Associated del Centro de Estrategia Internacional. Y el alma... Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por invitarme. El alma de este ciclo, Ricardo López Murphy, que nos va a sintetizar y va a introducir el periodo. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Bueno, hoy tenemos un periodo muy importante en nuestra historia. Yo creo que fue un punto de cambio, de inflexión, donde prácticamente se alteraron dramáticamente las políticas públicas de Argentina, la orientación y yo diría el norte que se seguía. Afortunadamente para el tratamiento tenemos dos grandes especialistas, como Roberto Cortés Conde y como Emilio Campo, que nos van a iluminar una época muy decisiva en nuestra historia, a veces muy poco entendida, sobre todo porque allí comenzaron las grandes inflaciones y a mi entender un proceso de decadencia que se ha extendido hasta el presente. Muchas veces cuando trato de entender este galimatías que tenemos en el sistema cambiario actual, voy al periodo 43-55 porque se repetían estas cosas y espero que lo único que sea diferente es que las brechas de ese periodo. Así que todavía no hemos visto esas brechas en la actualidad, lo que dan una idea de los problemas de asignación de recursos que tuvimos, que están en el corazón de nuestra desaceleración y de nuestro retraso relativo, como también el proceso de desinversión que lentamente se fue introduciendo en todo el funcionamiento de nuestro sistema. Sin más, quiero darle espacio a los especialistas. Es para mí un honor que nos acompañen y nos ayuden en esta batalla cultural de popularización de la historia económica argentina, de nuestros problemas y de nuestros dilemas. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Emilio. El micrófono es de ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Es un gran gusto estar en esta serie de charlas. He podido ver por YouTube las anteriores, que han sido realmente muy interesantes. Así que voy a ver si uno puede agregar algo a lo que ya se ha dicho en parte sobre la evolución de la economía argentina en el siglo XX. Yo coincido contigo en que
peronismo es un momento de ruptura y un momento de cambio. Yo en el evento argentino hablo de un cambio de régimen. Digo que creemos que estamos en la Constitución del 53, cuando en los hechos la Constitución del 53 no estaba más en vigencia. Lo que sorprende a cualquiera, y yo acá tengo que hacer algunas confesiones personales, es la perdurabilidad de este fenómeno. No ha habido cosa, creo yo, en el mundo, ni el franquismo, ni la Unión Soviética, que hayan durado el periodo que ha durado y con la influencia que tuvo el peronismo. En Alemania, la influencia de Hitler, puede haber algunos pequeños círculos, en Italia también, pero han sido fenómenos que han terminado. Y esto ha continuado en la Argentina durante décadas. Yo vivía en Entre Ríos, estaba en la escuela primaria, y cuando estalló el golpe de Estado de 1943. En 1955 yo estaba a punto de recibirme de abogado, ya era otra persona completamente distinta, estaba en Buenos Aires, y a partir de ahí seguí la evolución de esto que fue el peronismo, y me dediqué mucho en la historia económica a estudiarlo. Es decir, que no solo creo que soy el único entre nosotros que ha vivido el primer peronismo, sino, como digo yo muchas veces, yo lo he sufrido, así que muchas de estas tienen que ver con experiencias propias que no se veían tan claramente en esa época, pero que yo, y especialmente dedicándome a buscar información cuantitativa, empírica sobre el periodo, hemos llegado, y otros varios que hemos trabajado en estos aspectos, a revisar algunas de las falsedades de interpretación que surgían de la poca precisión en los datos, o los datos incompletos o definitivamente inexistentes o encubiertos, que es lo que pasó en realidad durante el periodo peronista, donde la falta de transparencia respecto a los datos económicos ha sido realmente sensacional, importantísima. Así, eso también ha caracterizado el peronismo. Ahora, para hablar de los cambios que se producen con la llegada de Perón, y me parece muy bien la peronización que han hecho, porque en realidad, si bien Perón es presidente a partir del 4 de junio del 46, ya en el periodo en que es vicepresidente, secretario de Trabajo, ministro de Guerra, etcétera, 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 se prepara todo lo que va a ser el régimen peronista. Durante los casi 10 años que van a seguir. Para eso un poco me parecía importante tratar de entender qué fue el peronismo en el mundo en que se dio este fenómeno en esa época. Yo creo que Perón produjo innovaciones notables en la economía, en la política argentina, pero no fue tampoco un producto aislado. Perón fue un hombre de su época, y en su época muchas de las cosas que sucedieron durante el peronismo estaban o aplicadas directamente en regímenes políticos, o en las ideas que eran más o menos que circulaban y podían llegar a ser dominantes. Lo que hizo Perón es darle una interpretación que ayudó a sus fines políticos. Perón fue un gran pragmático, podía cambiar de posición con una enorme rapidez, como se mostró en el régimen del 4 de junio, después de estar con el GO, con grandes simpatías hacia el régimen nazi en Alemania, estar a favor de la ruptura de relaciones y romper con sus viejos amigos del GO, los coroneles Ramírez y González, que denunciaron como traidora a Ramírez, y aprovechar la situación para entrarlo a Farrell a la presidencia y él a la vicepresidencia. Perón podía cambiar rápidamente, pero tenía algunas ideas claves que eran parte de su formación y parte de las ideas de la época. Para referirse a las ideas de la época,
uno tiene que pensar en lo que fueron los años finales de la guerra y cómo nos vivió la Argentina. La Argentina no participó en la guerra, estuvo de algún modo más, digamos, simpatizante de las potencias del eje. El gobierno del 4 de junio y aún el gobierno de Castillo, como se demostró después en la información que produjo el gobierno norteamericano para los estados latinoamericanos, estuvo en conversaciones importantes y trató de pedir armas al régimen del eje, pero de todos modos no vivió la guerra, aunque Buenos Aires fue la capital del espionaje alemán durante todos los años, porque fue la única embajada grande que tenía abierta con una enorme cantidad de espías. Ahí desmiento el hecho de que se ha dicho en muchos lados que Inglaterra estuvo a favor de la neutralidad argentina. Yo estuve haciendo investigaciones para otra cosa en los archivos del Public Record Office en Inglaterra, y me encontré con documentación del agregado militar, que era un agregado aéreo, donde precisamente se queja de la importancia que tiene el espionaje alemán en la Argentina, que perjudica el transporte de alimentos que van de Argentina a Gran Bretaña. El problema era la navegación en el Atlántico Sur. Y el hecho nomás de que un alemán simpatizante del régimen fuera al puerto de Buenos Aires, caminara inocentemente en los docks del puerto, dijera hay 2 o 3 barcos, había cantidad enorme de espías que transmitían la información para Alemania. Eso influyó mucho, pero nos hizo pensar en esa época, los que vivíamos, mi familia y demás, en una fuerte vinculación del grupo del GO y de Perón hacia el nazismo, y Perón no fue, efectivamente, no fue nazi, ni las ideas de Perón fueron nazis. Era una aplicación local de algunos elementos parecidos, similares. También hay que tener en cuenta, y esto va a ser para mí importante en la decisión de política económica que se va a tomar, que los militares argentinos, entre los que Perón fue un personaje destacado, lo que más les influyó no fue el problema del comunismo en la Unión Soviética, sino la Guerra Civil Española. No es más, hay que ir al Alcázar de Toledo y ver las placas que dejaron distintas generaciones de cadetes respecto a su visita. ¿Y por qué la Guerra Civil Española? Porque la Guerra Civil Española dividió al ejército español. Y si algo los militares no podían aceptar, era esa división. Y yo creo que la influencia de la España franquista y del régimen se fue mucho más notable que lo puede ser la influencia alemana. Pero lo que creo que afectó a las políticas que va a adoptar Perón es, en medio de ese mundo, que además terminaba la guerra y había ganado la Unión Soviética, media Europa estaba del lado comunista. Países de la Europa occidental tenían gobiernos de izquierda, socialistas, laboristas en Inglaterra, y en Francia inclusive una coalición en la que estaban los comunistas. Que en Chile había una Frente Popular, participación comunista. Que en la Argentina hace tiempo se estaba hablando de la posibilidad de una coalición de partidos que enfrentara al régimen conservador, y en el cual estarían inclusive los comunistas. En medio de eso, Perón, que está en el 4 de junio, en el gobierno del 4 de junio, el Consejo Nacional de Posguerra, la preocupación dominante fue las consecuencias de posguerra que podía traer en el empleo el hecho de que el país, por motivo de la crisis del 30, pero sobre todo por los años de la guerra, había vivido aislado y se había permitido el crecimiento
de una industria que sustituyó importaciones, que se esperaba, como había pasado en la Primera Guerra Mundial, que cuando se reanudara el comercio, lo que iba a pasar es que estas industrias tenían que cerrar y tenían que expulsar a una cantidad numerosa de trabajadores. Esto era una señal de alarma para los militares en el gobierno. Nada era peor que volverse a tener la pesadilla de los movimientos insurreccionales y movimientos de protestas sociales que se habían dado en la final de después de la Primera Guerra, y los que habían ocurrido en Europa y los que habían ocurrido en definitiva también en España. Eso llevó a la primera decisión que toma el Consejo Nacional de Posguerra, donde está José Figuerola, quien encuentra él en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y que le muestra un libro que publica Figuerola en el 43 sobre colaboración social, donde además está todo reglamentado cómo debería ser un régimen laboral, etcétera, con comisiones paritarias, etcétera, que toma el decreto real de la época de Primo Rivera en España, con quien había trabajado Figuerola. Y también, por supuesto, porque Figuerola también lo tuvo en cuenta, va a tomar los aspectos de la Carta del Laboro. Pero creo que la influencia de española en ese sentido es más importante, ideológicamente. Así que el pleno empleo es la precondición de la tranquilidad social, que va a ser la base de toda la política que va a desarrollar. Para que haya pleno empleo va a tener que crear medidas protectivas que eviten la importación de la producción que se hace localmente. Y esta producción que es de baja productividad, porque no había demasiados bienes de capital, era muy difícil importar bienes de capital después de la crisis del 30 y de los años de guerra. Se trataba en realidad de pequeñas industrias que aparte de la textil, que ya era previa al 30, o empieza de los 30, pero previa a la guerra, que va con la capacidad de los técnicos locales de tratar de arreglar chasis de colectivos, cosas para vagones para trenes, artículos para el hogar, toda una serie de cosas que en definitiva van a poder funcionar siempre y cuando después, posteriormente, puedan completar su producción con insumos importados. La dependencia que va a tener esta industria de tener salarios nominales bajos para poder tener rentabilidad lleva a que el gobierno le financie con precio de alimentos baratos el salario real con precio de alimentos bajos, aunque la productividad no necesita aumentar los precios nominales, porque aumenta el poder de compra de los salarios. Pero también esto requiere entonces la intervención en el control de cambios, perjudicando los ingresos del sector agropecuario. Es decir, cada una de las medidas que se van tomando son un complemento o una consecuencia de esta necesidad inicial de mantener pleno empleo y un respetable salario real para los trabajadores, con una mejor distribución del ingreso. Para los empresarios, que se veían apretados por las demandas entonces sindicales, la situación era que había que ayudarlos, y había que ayudarlos dándole también protección aduanera, protección con el tipo de cambio, pero además subsidios a la energía, y
créditos subsidiados, es decir, financiándole los gastos corrientes, gastos de capital y gastos corrientes con créditos a tasas de interés negativas. En realidad no solo es la industria que en esas condiciones que se había desarrollado en las épocas de guerra, que va a ser apoyada para evitar su colapso, sino que se va a desarrollar sobre la base de la posibilidad de acceder a estos créditos y este apoyo gubernamental, nuevas fuentes de rentabilidad y de producción que va a desarrollar un grupo empresario enormemente dependiente de los favores del Estado. Entonces tenemos, por un lado, el Estado que va a asegurar el empleo y las remuneraciones reales de los trabajos, y por otro lado que va a asegurar la ganancia nominal de los real de los empresarios por otro tipo de mecanismos que van a ser subsidios a los créditos con el Banco de Crédito Crédito Industrial, que va a dar a la industria el 60-70% de su capacidad prestable. Con la curiosidad de que en realidad el Banco de Crédito Industrial, más que financiar bienes de capital, va a financiar gastos corrientes. Es decir, todo el mundo le podía entrar a un negocio que prácticamente, si uno tenía el acceso al crédito, no tenía barrera de entrada de otro tipo, porque el Estado le financiaba no solo los bienes de capital, sino que le financiaba los gastos corrientes. Y con una tasa de interés que se mantenía en el 5% aproximadamente, una inflación que llegó al 30%, en los pocos años el Estado le había subsidiado el capital. Es decir, si uno se acercaba al Estado, tenía una fuente de ingresos notable. Ahí se empieza a formar este mecanismo que va a requerir entonces, primero, políticas de cambio que van a ser permitir la protección a aranceles, pero que va a ser muy perjudicial para el sector agropecuario. El sector agropecuario empieza a tener un fuerte estancamiento y de crecimiento, tanto es así que las exportaciones argentinas, de que en 1928 habían sido 1.000 millones de dólares corrientes, en 1963 recién pueden superar esos 1.000 millones de dólares, corrientes. Sí, 35 años después, qué barbaridad. La superficie cultivada cae en unos 5 millones de hectáreas. Hay entre todos los trabajos alguna idea que la ganadería y el agro, que fueron muy discriminados en contra hasta 1952, después de la crisis, el IAPI subsidia la producción agrícola. Eso es cierto, pero como yo lo demostré en otro lado, si bien es cierto que le compra el IAPI la producción a un precio más favorable, esto no tiene que ver con el hecho de que está muy perjudicado en el tipo de cambio, que es de 5 o 7.50 contra 15 o 20, que es el de importación o el tipo de cambio libre. Así que en definitiva el agro está muy discriminado. Pero la otra parte del instrumento, que es parte de la política, es que se va a usar al Banco Central como el mecanismo de financiamiento, no para solucionar problemas que era para lo que se había creado el 35 del ciclo, para tratar de compensar situaciones circunstanciales, sino directamente como un factor de formación de capital. Y esto es deliberado, está en las memorias del Banco Central y está absolutamente dicho como propósito. Y esto se hace con una forma que hace menos transparente esto, porque si uno mira
en realidad no aparece directamente préstamos al gobierno en estos balances. Lo que ocurre es que el gobierno crea, en base a lo que había sido las juntas reguladoras, la Junta Reguladora de Granos, crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que en mi libro, La Economía Argentina del siglo XX, yo sostengo que hace una segunda tesorería. Que además es una tesorería no transparente, no se sabe qué es lo que se hace ahí. Es decir, compra cosechas, compra bienes de capital para el gobierno, para el sector privado, etc. Y todo eso se financia vía redescuentos, con una importancia que no aparece en ningún lado, es decir, donde está. Después hay que verlo. El gobierno del 55, pues Eugenio Blanco hace un trabajo en donde aclara la parte que va a cada sector en lo que es el IAPI. Pero para tener nada más una idea, que dejando de lado el efecto que tuvo la inflación para disminuir esas deudas que tomó el IAPI, en 1957 era tal la cantidad de redescuentos no cobrables que tenía el Banco Central, que el gobierno tuvo que poner un bono en los activos del Banco Central, porque estaba totalmente en patrimonio negativo, y poner un bono para reemplazar esos activos incobrables que equivalía a toda la circulación monetaria entonces. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ahora, yo acá vuelvo y me pregunto, Perón, en 1946 o 1944, 43, cuando empiezan a elaborar todo este plan, ¿tenía una idea de lo que estaba pasando? ¿Por qué fue tan fácil que esto se diera? Y la otra pregunta, a la cual me voy a detener un minuto más, es ¿por qué perduró tanto? Este es un cuadro que yo empecé cuando enseñaba en la Universidad de San Andrés, por ahí por el año 90, y que había empezado en Ditela tratando de completar y cambiar la famosa serie de CEPAL del informe del gobierno argentino de 1955, que sale después como un apéndice en una publicación de la CEPAL, y que tenía dos problemas que yo hablé con Ángel Monti, Fracchia y demás, que parecía muy difícil de arreglar, que era primero algo que le había criticado Díaz Alejandro, que la estructura de precios que tomaba, la ponderación que hacía sobre la participación de cada uno de los sectores en el valor agregado, correspondía a 1950. Para el periodo anterior a 1914, hasta 1930, parecía que primero en 1950 los precios estaban totalmente distorsionados, y yo en esto encontré un censo, el censo del 14, que tiene insumos, y que es realmente un censo maravilloso y con el cual trabajé, y lo puse a precios entonces de las ponderaciones del año 14, y me dio, por supuesto, que el agro tuvo una performance mucho mejor de lo que se suponía, cosa que además completé con otros datos que me permitieron irme atrás hasta 1875. Pero acá lo que yo quiero mostrar es claramente, si ustedes ven, ustedes hablaron ya en las anteriores reuniones, el gran periodo de crecimiento hasta la Primera Guerra, pero después ustedes ven el mundo que se complica, la crisis de la Primera Guerra, la recuperación fuerte de la época de Alvear, que sigue a la crisis de la Primera Guerra, y después la fuerte recuperación de los años 30 y del fin de la guerra, que llega a ese pico excepcional el año 48, que es el momento en que la Argentina era una fiesta en la definición de Luna sobre esa época del peronismo. Si ustedes olvidan todo lo que pasó después, que es lo que me pasó a mí cuando yo llegué a la Facultad de Derecho en 1949,
uno miraba el país de ese pico para atrás. Y lo que veía es que el periodo de los 30, en el cual la Argentina, por razones externas, se había cerrado, no había movimiento de capitales, había problemas muy serios en el comercio mundial, y había empezado este desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones. Entonces ahí parecía, y esto quedó como una verdad aceptada en la mayor parte de los círculos, que en realidad esto de irse hacia el mercado interno y evitar las crisis que se producían por los shocks externos era el camino que la Argentina debía tomar. Las cosas que hablábamos en esa época de posguerra, que era universalmente aceptado, si la Argentina expuesta al mundo exterior había tenido esos shocks externos, lo que había que hacer era evitarlos y tener una economía orientada hacia el mercado interno. Esto es lo que va a implementar totalmente Perón. Se desconocía, obviamente, lo que pasó después. Es decir, que vino la crisis del 48, vinieron esas cosas que están muy chiquitas, que las primeras crisis de stop and go, y después vienen las caídas sensacionales que se van a dar en los periodos posteriores. En líneas rectas acá muestran la tasa de cambio entre los picos. Muchos de los problemas a veces uno se encuentra, o ustedes se encuentran comparaciones por periodos que depende también de qué año inicial y qué año final uno va a tomar. Yo en este caso hice crecimiento entre picos y además para tratar de evitar la distorsión que puede darse un año entre promedios trienales de los picos. Pero muestra muy claramente que el problema es que esta estrategia de ir hacia el mercado interno vía la sustitución de importaciones tenía las patas cortas, porque tenía las patas cortas que aparece en la primera crisis del 48, que tiene que ver con que ya el año 46 la Argentina necesita desesperadamente importar insumos para su producción industrial, que sigue creciendo, y se quedan sin divisas. El gobierno norteamericano empieza a señalar que no van a poder mantenerle más ventas a crédito y se van a tener que suspender todas las exportaciones de manufacturas norteamericanas a la Argentina. Esto hace el primer cambio que va a producir Perón, que como dije era un oportunista extraordinario, que es pedir un crédito al Exim Bank de Estados Unidos, después de haber dicho que jamás pediría un crédito al exterior, que eso había afectado nuestra soberanía y que se cortaría las manos antes de hacerlo. Lo que después vemos es que después de eso empiezan estas crisis de pare y siga, que tienen que ver con el hecho de que el modelo de industrialización sustitutiva tiene en sí una contradicción. Creo que lo desarrolló mejor Emilio después, que es que a medida que crece, primero la industria no produce el producto total de lo que va al mercado, tiene que importar algunas partes, y mucho más en el caso de la Argentina. Entonces, a medida que la industria crece la necesidad de importación, y la industria, por definición, que es muy trabajo intensiva, que está sostenida simplemente por los subsidios, no está en condiciones de entrar en los mercados mundiales que dependen de la agricultura, que a su vez está totalmente perjudicada por los tipos de cambio desfavorables que van a existir durante todo este tiempo, y después vienen las retenciones, impuestos, etc. Esta es la contradicción básica del modelo de producción hacia el mercado interno de la industrialización sustitutiva, que lo que ocurre es que sigue hasta hoy. Es decir, lo que parece una cosa inverosímil es que algo que se probó que no funcionaba, sigue. Ahora, ¿por qué se hace eso así? Y bueno, ahí yo tengo que esto requiere también no una explicación económica, sino una explicación política. Este fenómeno o este modelo de pleno empleo
de subsidio a las industrias que tienen baja productividad para asegurarse de ese pleno empleo a través de tarifas por debajo de los costos, a través de subsidios de crédito, formó una coalición de intereses que va a ser notable por su perduración, en donde las dos patas principales van a ser, por un lado, los empresarios protegidos, que van a ser un grupo importante de presión, pero por otro, y más importante todavía que eso, por los sindicatos. Y acá tengo que decir una palabra respecto a los sindicatos, porque no es que los sindicatos estén mal. Lo que está mal es el modelo sindical argentino, que establece un sindicato reconocido único y establece que todos los demás miembros del rama de producción a que ese sindicato se dedique, no tienen ninguna, se les quita la total representación frente a la empresa y frente al gobierno. Es decir, se llega a un modelo corporativo donde solo es la corporación, no el individuo, no es el trabajador el que tiene derechos, sino es la corporación, el sindicato el que va a negociar con la otra. Esa idea todavía sigue hasta ahora cuando queremos hacer el famoso Consejo Económico y Social para que las corporaciones discutan. Y eso responde a un modelo político, un modelo ideológico corporativo que no tiene nada que ver con la democracia liberal de nuestra Constitución y de nuestras tradiciones políticas. Por eso yo en el laberinto digo, hubo un cambio de régimen, porque en vez de ser los individuos los representados, son las corporaciones. Lo que estamos discutiendo es un mundo de corporaciones, donde además, como el individuo no importa, lo que tenemos que tener en cuenta, que esta es la crítica que se hacía en los años entre las dos guerras, es que el mundo de la democracia constitucional de tipo liberal, vista de división de poderes y de representaciones de plurales, es un mundo anárquico. Es decir, Arturo Enrique Sampay, que fue el autor, el presidente de la comisión formadora de la Constitución del 57, dice, hay que terminar con esta idea de la representación por individuos. Eso hace un mundo anárquico, un mundo imposible. Entonces, la Constitución del 49. Del 49, perdón, sí. Y eso refleja la cultura y las ideas políticas que se han metido en la sociedad argentina. Es decir, este es el mundo anárquico que solo puede ser resuelto de si tenemos representación de corporaciones o de otro modo por la representación carismática de un líder que asuma en una cierta forma mágica la voluntad del pueblo. Esto era lo que circuló no solo desde los años 20 en el mundo, sino que tiene un lejano antecedente en el pensamiento español, en José Donoso Cortés, que preocupado por la anarquía que había en España entre liberales y absolutistas, porque las crisis españolas no fueron, la crisis en la época de la independencia nuestra, en España tuvo una réplica muy importante entre crisis, luchas entre absolutistas y liberales, que ese mundo desordenado, anárquico, atomizante, de división de poderes, la división de poderes es imposible. Hay que tener la unidad en uno. Esta era la idea dominante que yo creo que está detrás de mucho del pensamiento argentino y que lleva a este tipo de políticas que en otro lado ha mostrado su debilidad y su fracaso en lo que ha sido los años posteriores. Bueno, yo por ahora dejo acá y lo dejo a Emilio. Buen día, gracias a todos. Tenemos poco tiempo y la verdad es que la historia, es muy buena esta iniciativa, pero la historia, para aprender historia hay que leer. Quiero mencionar algunas lecturas que considero esenciales, que quizás a la audiencia le sirva
tenerlas presentes, algunas más técnicas, otras menos técnicas, pero que de alguna manera también influyeron la manera en que yo interpreto el peronismo y parte de lo que voy a decir. Así que les voy a mencionar algunas. La literatura sobre el peronismo es, como dijo alguna vez Vicente Massot, es una literatura oceánica, es decir, que hay de todo. Yo me voy a referir únicamente a unos libros que creo esenciales. Empiezo con Félix Luna, que escribió una serie de libros que se titulan Perón y su tiempo, son 4 libros, se empieza con el 45, muy bueno para el periodo peronista. Juan José Sebrelli, Los deseos imaginarios del peronismo. Luego Robert Pottach, específicamente al periodo que precede al golpe del 43. Lore Sanata, me parece una lectura esencial también para entender la relación del peronismo con el mito de la nación católica. Carlos Díaz Alejandro es técnico, pero para mí de lo mejor que se ha escrito en términos de historia económica sobre el peronismo. Carlos Weisman, su libro Inversión del Desarrollo en Argentina, es un título que es una traducción un poco rara del título en inglés, que es Reversal of Development, un libro muy, muy bueno. Carlos Escudé, Fracaso del Proyecto Argentino, y otro autor norteamericano que es Robert Kraftweller, que escribió un libro que se llama Perón y los peronistas de la Argentina. Cada uno de ustedes seguramente tiene sus propias lecturas, para mí estas son lecturas casi esenciales. Yo voy a empezar para hablar del peronismo hablando lo que era la Argentina en la Segunda Guerra Mundial y al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y voy a empezar con una cita de nada menos que Paul Samuelson, que fue Premio Nobel de Economía, que en una conferencia en México, en 1980, dice que cuando él termina la Segunda Guerra Mundial, él se consideraba un economista en el apogeo de sus capacidades analíticas como economista. Si alguien le hubiera preguntado qué país tenía más chance de crecer rápidamente después de la guerra, él dice que seguramente su respuesta hubiera sido Argentina en la ola del imperio. Ya hay una serie de razones por las cuales esto debería ser así, y luego reconoce a su audiencia qué equivocado hubiera estado. Generalmente cuando hablamos de la decadencia argentina, es muy común irnos hacia atrás, hacia 1910, y mencionar que la Argentina en ese entonces era uno de los países más ricos del mundo. Pero yo en realidad creo que si deberíamos tomar el periodo en el cual la Argentina estuvo mejor posicionada con relación al resto del mundo, para mí, indudablemente fue la Segunda Guerra Mundial, porque Europa estaba completamente destruida, Argentina estaba intacta y tenía, como decía Samuelson, todas las chances de tener un crecimiento sostenido. Argentina era el país líder de América Latina en todo sentido, no solo en tamaño de la economía, pero también, muy importante, en el sector industrial. Esta noción de que la industria recién empieza a tener importancia con el peronismo es una noción totalmente falsa. Argentina era el país más industrializado de América en términos del Producto Bruto Industrial, por lejos. Además, la economía era una economía que venía creciendo durante la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que provoca una fuertísima recesión. Durante la Segunda Guerra Mundial se produce una expansión importante del empleo, de la ocupación, y algo muy importante que nuestros historiadores en general relativizan y le dan muy poca importancia, que es un auge fenomenal de las exportaciones industriales. Para que ustedes se den una idea, en el año 43, el 20% de la producción industrial de Argentina se exporta a Estados Unidos, se exporta a toda América Latina, se exporta a Sudáfrica, se exporta a numerosos países, lo cual permite diversificar el comercio exterior y obviamente mejorar la situación de divisas. Además, desde el punto de vista de la situación de los trabajadores, Argentina tiene una posición envidiable con respecto al resto de Latinoamérica. Este gráfico les muestra comparativamente cómo estaba Argentina con respecto a otros países y en relación
a Inglaterra, a Gran Bretaña en este gráfico equivale a 100, como ustedes pueden ver, Argentina durante la década del 30 tenía salarios reales promedios superiores a los de Gran Bretaña. Y si miramos lo más importante, que es la canasta alimenticia, si se quiere, Argentina estaba mucho mejor que cualquier país europeo. Es decir, un hombre de trabajo en Argentina podía comprar más pan y más carne que cualquier otro país de Europa, solo Estados Unidos en ese sentido nos superaba. Y esto de que la Argentina era un país de la abundancia y de la opulencia es confirmado por el propio Perón en una carta no muy citada que envía desde Roma a su cuñada en el año 39, al poco tiempo de llegar a Roma. Y fíjese lo que dice Perón entonces: la única desgracia que aprecio en nuestro pueblo proviene del exceso de bienestar, dice. He comprobado que la necesidad es un factor poderoso para hacer virtuosos a los pueblos. La abundancia no es buena escuela para la virtud, tal como la entendemos hoy. Y dice: con todo, prefiero pertenecer a un pueblo sin necesidades. Esto lo dice Perón en el 39, en el 45 dice: la mitad del país se muere de hambre. Es decir, que pasa de un discurso en el que reconoce que es parte de un país que tiene una situación privilegiada en el mundo, a argumentar falsamente que la mitad del país se está muriendo de hambre, lo cual era totalmente falso. Yo quiero hablar de un tema que precede a Perón, porque para mí el peronismo en definitiva es como la enfermedad del éxito de la Argentina. El peronismo es una respuesta endógena a una serie de shocks internos y externos que sacuden a la Argentina a principios del siglo XX. Tenemos por un lado el éxito del proyecto argentino, que es un éxito rotundo. Ningún otro país crece con la velocidad que crece la Argentina entre 1870 y 1910, lo cual es extraordinario teniendo en cuenta que es el país que tiene mayor crecimiento poblacional, es decir, tiene un extraordinario crecimiento del PIB per cápita, en momentos que tiene un extraordinario crecimiento de su población. Esto genera lo que yo llamo narcisismo de élite. La élite se convence de que la Argentina es un país extraordinario, de que es un país excepcional. Cambia un poco la perspectiva. Cuando Alberdi y cuando Sarmiento pensaban el país, partían de la base de un país pobre. Cuando estaban la élite gobernante en 1910, estaba gobernando un país riquísimo que parecía que seguía creciendo y que en algún momento incluso iba a alcanzar a Estados Unidos. Este éxito extraordinario tiene otra consecuencia, no solo el narcisismo de la élite que se convence de que la Argentina es un país excepcional y que esa excepcionalidad y esa prosperidad se debe justamente a su historia, a sus orígenes, a su pasado militar, etc., sino también un aluvión inmigratorio. La Argentina es el país que más inmigrantes recibe en relación a su población. De los países de asentamiento reciente, es decir, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Estados Unidos, Argentina es el que recibe un shock migratorio más importante. Este shock migratorio genera un conflicto a la élite que ve una amenaza existencial a los valores, a la cultura nacional, y promueve una reforma educativa en 1908 que consiste en adoctrinar a las nuevas generaciones, los hijos de los inmigrantes, en una serie de ideas de lo que es la Argentina y su historia, que Carlos Escudé ha denominado para mí muy interesantemente como un proyecto positivista de hegemonía cultural al estilo de Gramsci. Al mismo tiempo que se produce esta batalla cultural para neutralizar, si se quiere, la extranjerización del país, se revaloriza de la conexión española, es decir, la batalla cultural incorpora algo que hasta ese entonces en Argentina no había sido importante, que es la hispanidad. Empieza todo este movimiento del hispanismo y después va a tener mucha importancia a medida que avanza el siglo XX. Este proyecto de hegemonía cultural lo que hace es adoctrinar al pueblo argentino del nacionalismo, lo que los psicólogos sociales llaman narcisismo colectivo maligno. Esto va a tener consecuencias nefastas. Del exterior nos llega otro shock muy importante, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como decía, había provocado una recesión brutal que
retrotrae la Argentina a principios de siglo, y con la Primera Guerra Mundial viene otro shock que a mi modo de ver es el shock más importante que tenemos que tener en cuenta, que es la Revolución Rusa. Recordando también que la Revolución Rusa viene en dos etapas. La primera en 1905, que fracasa, provoca el exilio de muchos activistas revolucionarios, y luego la del 17. Algunos de estos activistas que se van del imperio ruso terminan en la Argentina. Simón Radovich, el asesino del coronel Falcón en 1909, es un ucraniano, un anarquista, que había emigrado después de la revolución de 1905. La crisis, el desempleo que provoca la guerra mundial, la presencia de elementos anarquistas, todo eso lleva en 1919 a un episodio insólito en la historia de la Argentina, que es la Semana Trágica, que comienza a fines de 1918 y se extiende las primeras semanas de 1919. Esta Semana Trágica es un episodio que se genera en los talleres metalúrgicos Bacena, que eran, digamos, talleres industriales que estaban controlados por un sindicato que pertenecía a Forja, predecesora de CGT, muy combativo, y se produce un enfrentamiento policial. Ese enfrentamiento deja varios muertos. Luego, cuando se hace la procesión funeraria al cementerio de la Chacarita, se producen nuevos incidentes, y todo eso lleva a varias semanas de violencia inédita en la Argentina, y se produce el primer pogrom de las Américas, porque grupos armados van al barrio de Once a perseguir a inmigrantes judíos, a los que se juzga son responsables de este fermento revolucionario. Es decir, que se asocia en este momento al inmigrante judío con la posibilidad de una revolución. Y esto no hay que minimizarlo, porque la revolución, digamos, la Semana Trágica, es como la idea de que lo que había sucedido en Petrogrado podía suceder en Buenos Aires. Este shock para la sociedad argentina es lo que Loris Sanata explica muy bien, que da lugar a la alianza entre la cruz y la espada. El ejército, que había sido liberal, que había sido masón, de repente se convierte en el aliado de la Iglesia Católica. Se crea el vicariato castrense y se empieza a introducir el adoctrinamiento de los oficiales del ejército por parte de sacerdotes católicos que están en el ejército. Al mismo tiempo, en Europa se produce la reacción contra la revolución bolchevique, y esa reacción viene en distintos envases. Viene por parte del fascismo, viene por parte del falangismo, viene por parte del nazismo, de la acción francesa de Marat. Todo eso influye sobre la Argentina, y el golpe del 30, de alguna manera, es lo que de alguna manera abreva en todas estas cosas: el nacionalismo, el miedo a las masas, el miedo a la revolución. Y poco tiempo después se da otro shock internacional, que para mí es muy importante, que es la guerra civil, teniendo en cuenta que ya para entonces la sociedad argentina había asumido su rol como defensor de los valores de la hispanidad. La sangrienta guerra civil española tiene un impacto fortísimo sobre la élite, tiene un impacto muy fuerte sobre la iglesia, tiene un impacto muy fuerte sobre el ejército, y al poco tiempo comienza la Segunda Guerra Mundial. Y al comenzar la Segunda Guerra Mundial, básicamente se dan otra serie de factores que contribuyen al golpe del 43, que es el origen del peronismo. Uno de estos factores, a mi juicio, es la alianza de Brasil con Estados Unidos, que pone a los militares argentinos en una situación de casi paranoia de que la supremacía argentina estaba en riesgo. Yo creo que tenemos que tener claro, y Roberto mencionó, que el peronismo empieza en el 43. Perón es no solo cofundador y líder del Grupo de Oficiales Unidos con el coronel Enrique González, también conocido como Gonzalito. Ellos son uno de los grupos que promueve el golpe militar del 4 de junio y que toma el control una vez que se crea el nuevo gobierno, que lo desplazan a Rawson y lo ponen a Ramírez como presidente. Ocupa un rol central en el gobierno militar porque es secretario del Ministerio de Guerra. Eso le permite controlar al ejército. Todas las comunicaciones con el ejército controla él. El ministro de Guerra es Farrell, con lo cual
ya se establece la relación de Perón con Farrell, y Farrell básicamente hace todo lo que Perón le dice que tiene que hacer, y luego a partir de noviembre del 43, que se convierte en secretario de Trabajo, agarra el Departamento de Trabajo, que era un departamento del Ministerio del Interior, y lo convierte, le da categoría de gabinete, y luego, a partir del golpe palaciego de febrero del 44, Perón es vicepresidente, ministro de Guerra, secretario de Trabajo, director o presidente más bien del Consejo Nacional de Posguerra. Es decir que Perón es el factor de la dictadura militar y así lo perciben Estados Unidos e Inglaterra. Es decir que no es que Perón tuvo un rol secundario, sino que tuvo el rol principal en el régimen militar. Hay 4 etapas, a mi juicio, cuando queremos hablar del peronismo de esta época, y son 12 años que convenientemente se pueden dividir en 4 periodos de 3 años. El primero se interrumpe por una semana en octubre del 45, cuando se produce esa rebelión de una facción del ejército que quiere desplazar a Perón y que luego fracasa. Este periodo está caracterizado por un militarismo autoritario, una falsa neutralidad en la guerra mundial. Es una falsa neutralidad porque la Argentina, mientras declama neutralidad, no solo busca armamento en Alemania, sino incluso que llega a sugerirle a Alemania, por medios oficiales, el mismo presidente de la nación, que era el general Ramírez, la posibilidad incluso de abrir un frente en Sudamérica, si es que Alemania le daba asistencia militar a la Argentina. La derrota nazi pone al régimen militar, y los propios errores del gobierno ponen al régimen militar en una situación imposible, lo que hace que las elecciones sean inevitables, y ahí es que Perón decide cambiar de táctica. De alguna manera Perón invierte la lógica del fascismo o del nazifascismo en Europa. El nazifascismo en Europa llega por medios, si se quiere, legítimos en el caso de Hitler, y luego elimina el sistema democrático parlamentario. Perón va al revés, empieza con el golpe militar y después decide ir con todo el apoyo del Estado a ganar unas elecciones. Para ello cuenta con el regalo de Farrell de diciembre del 45, que es básicamente el aguinaldo, y también el apoyo de la Iglesia. La jerarquía eclesiástica dice que no se puede votar a ningún candidato que apoye divorcio, la educación laica o represente al Partido Comunista. Y otro regalito, la intervención de Braden, que viniera un embajador norteamericano y se metiera en la política argentina, era lo peor que se podía hacer, lo que podía evitarse era que Perón fuera presidente. Perón se aprovechó de esto, ganó las elecciones, impuso un sistema que yo llamo sindicalismo corporativista, y a partir de entonces lanzó esta apuesta populista que duró 2 años y que terminó en una crisis. Luego venimos un periodo de ajuste de política y de economía, con la nueva constitución, la persecución de los opositores, un descontento creciente, estancamiento de la economía, caída del salario real, aumento de la inflación, que Perón, una vez que gana las elecciones del 51, que las adelantas 4 o 5 meses porque la economía ya no daba para más, se adelanta y una vez que las gana anuncia su plan de ajuste, y ahí viene el cuarto periodo del peronismo, y son muy distintos estos periodos, por eso creo que es importante destacarlo, porque decimos el peronismo del 43 al 55, es un animal camaleónico que va cambiando. Del 53 al 55 Perón cambia notablemente, cambia una cosa fundamental, que es el enfrentamiento con Estados Unidos, lo ve al general Eisenhower, que asume en 53 como un par, como un general con el cual se puede entender. Eisenhower manda a su hermano a la Argentina para hablar con Perón. Ahí empieza la etapa pragmática de Perón. Perón empieza a hablar de la productividad, empieza a hablar de la necesidad de las inversiones extranjeras, empieza a convertirse en un Perón distinto, que parece que puede ser el Perón que puede meter en caja, puede cerrar la caja de Pandora que había abierto en el periodo 46-49, pero al mismo tiempo sufre de lo que yo llamo mesianismo y la psicosis narcisista, que lo lleva
a un conflicto totalmente innecesario con la Iglesia Católica, que en definitiva termina en su derrocamiento. Entonces, si vamos al peronismo, yo creo que, y esto lo ha mencionado Roberto, que lo que tenemos es una confluencia de ideas e intereses. Perón empieza con una serie de ideas, muchas de ellas que estaban flotando en el aire, que eran el zeitgeist del momento, una melange, si se quiere, de cosas distintas. Carlos Weisman habla de un conocimiento político erróneo de las élites y de los militares en aquel momento, que los lleva a hacer un diagnóstico erróneo de la situación nacional e internacional. Pero no solo tiene el diagnóstico erróneo, en mi juicio lo que tiene son políticas, por un lado, no sustentables económicamente, pero además inconsistentes con el diagnóstico. Es decir, las mismas políticas que adopta el régimen son incompatibles con su propio diagnóstico, que además es erróneo. Si a eso le sumamos el despilfarro y la corrupción, más la básicamente lo que conseguimos es lo que nos dejó el peronismo, que es crisis y estancamiento. Las políticas que se fundan en estas ideas equivocadas generan una trama de intereses que hace muy difícil que la Argentina pueda salirse de este sistema. Es decir, a diferencia del sistema comunista, que el peronismo viene a, de alguna manera, neutralizar la amenaza de un sistema comunista, el sistema comunista tiene como principal interés la nomenclatura que gobierna. En la Argentina el peronismo genera una trampa de intereses muy poderosa que hace muy difícil luego reformar ese sistema. Creo que es importante destacar, cuando hablamos de las ideas erróneas, qué es lo que piensa el Perón del 43. El Perón que llega al poder en el 43, un hombre ya pasada la mediana edad, un poco unos 53 años, y llega a la política con un diagnóstico ideológico que es, a mi juicio, se puede resumir en estas 4 cosas. La primera es que el capitalismo fue impuesto por intereses foráneos, contrarios a los intereses del pueblo argentino. La segunda es que el comunismo es el hijo bastardo de las injusticias del capitalismo, de alguna manera, y que hay comunismo porque el capitalismo genera injusticias. También que la democracia viene siendo funcional al comunismo, y esto creo que surge un poco por la experiencia que habían visto en España con el Frente Popular, y luego la idea de que el ejército es una élite autónoma dentro del Estado y es el verdadero defensor de los intereses supremos de la nación. Estos son los conceptos básicos que los llevan a Perón, logia del GO y al golpe militar. A esto le sumo lo que yo llamo el diagnóstico coyuntural, y para mí el diagnóstico coyuntural es, hay 2 amenazas existenciales que enfrenta la Argentina. Una amenaza es interna, y esa amenaza tiene que ver con una posible revolución comunista, alentada por los líderes sindicales, que son mayoritariamente comunistas o anarquistas o socialistas, y con la idea de que la Argentina puede volver a un escenario como el que había sufrido después de la Primera Guerra Mundial, con la Semana Trágica, etc. Y la amenaza existencial externa, ¿cuál es? Brasil. Brasil, que le empieza a disputar la supremacía regional a la Argentina. Y la Argentina no puede soportar, o la élite argentina, los militares argentinos no pueden soportar que sus pares brasileños estén consiguiendo el mejor armamento, más sofisticado, gracias al programa Lend-Lease de Roosevelt, y que ellos siguen con armamento anticuado. Estas 2 amenazas, a mi juicio, son las que explican el golpe militar del 43, que está orquestado por Hugo. Con ese diagnóstico llega al poder, y una vez en el poder, lo que el peronismo se convierte es en un cóctel ideológico que se nutre de varias corrientes distintas. Por una parte el socialismo, por otra parte de la doctrina social de la Iglesia, por otra parte del keynesianismo, elementos del keynesianismo que estaban ya flotando en el aire en Europa y que obviamente llegan a nuestras tierras. Recordemos que entre los miembros del grupo que redacta el primer plan quinquenal estaba Carlos Moyano Llerena, que venía de estudiar en Oxford, donde estaba muy viva y muy fuerte la influencia keynesiana.
y la idea era como un keynesianismo católico que empieza a generarse dentro de ciertos grupos asociados a Alejandro Bunge, que había muerto un mes antes del golpe del 43. Luego tenemos el nacionalismo, el fascismo que viene de Europa, y todo esto, toda esta melange, de alguna manera, es lo que termina siendo el peronismo. El peronismo hace como una elección a gusto de elementos de todas estas ideologías o modos de pensar o modos de interpretar la realidad, y los mezcla y hace algo muy sui generis, muy idiosincrásico, muy argentino. Si Keynes hubiera visto lo que se hizo acá, su nombre se hubiera escandalizado, pero el régimen muchas veces decía que sus políticas eran keynesianas. Recuerdo una entrevista de Gómez Morales en la que hablaba sobre este tema y decía que la etapa keynesiana del peronismo había sido la etapa bajo Miranda, por ejemplo. Y la verdad que es, como hemos hablado con Roberto en otras ocasiones, si fue algún keynesianismo, fue un keynesianismo berreta. Termina imponiendo en la Argentina un fascismo que le queda a Rengo. Fascismo se ve como, Mussolini se ve como el conductor de un carruaje de la nación, estirado por dos caballos, uno es el capital y otro es el trabajo. Tanto Mussolini como Hitler logran en sus respectivos países hacer un sistema en el cual logran incorporar a la élite empresaria, al establishment empresario, logran el apoyo del establishment. Perón en la Argentina no lo logra. Perón se enfrenta con el establishment empresario y entonces queda un corporativismo rengo, porque el empresariado que se une al peronismo no es representativo de la élite empresaria que operaba en la Argentina antes de la llegada del peronismo. Gente como Torcuato de Itela era totalmente antiperonista, a pesar de que luego es uno de los principales beneficiarios de las políticas peronistas. Hay dos personajes que son importantes en la etapa central del peronismo. La etapa del 46 al 49 es la etapa donde tenemos el peronismo, que es el peronismo de la fiesta, ¿no? Que es el título de ese libro de Félix Luna que dice: la Argentina era una fiesta. La Argentina es una fiesta insostenible. Pasa al país de ser el quinto país en términos de reservas internacionales a nivel mundial a básicamente no tener prácticamente oro en el Banco Central en un lapso de 3 años. Una cosa inédita en la historia de la economía mundial, una cosa inédita en la historia de la economía argentina. Bueno, hay dos individuos que son claves en esto. Uno es José Figuerola, al cual ya se refirió Roberto. Figuerola es catalán, y Miguel Miranda también, curiosamente. José Figuerola era abogado. Lo que se dedicaba en el Departamento de Trabajo, cuando lo conoce Perón, era recopilar estadísticas laborales. Según Perón, era el mejor estadígrafo del país, un hombre valiosísimo. A él le encarga el diseño del primer plan quinquenal. Y Miguel Miranda era un empresario buscavidas, que era extremadamente hábil en diseñar esquemas para beneficiarse personalmente. Según Perón, era un bolichero con gran talento y una dosis apreciable de audacia y de dureza. Fue cambiando su diagnóstico respecto a Miranda. En otro momento dijo que se parecía a los bucaneros de la Inglaterra de la reina Isabel. En otro momento dijo que era el líder de un equipo de asalto, y creo que se refería a un equipo de asalto de manera literal. Estos dos individuos quedan totalmente desplazados por la crisis del 48, que es una crisis brutal para la economía argentina, una crisis totalmente autoinfligida, y si queremos simplificar podríamos decir que Figuerola encarna las ideas del fascismo, del falangismo, del corporativismo, mientras que Miranda encarna los intereses de esta nueva burguesía industrial que empieza a crecer a la sombra de la protección de los créditos subsidiados, de los favores del peronismo, ¿no? Y supuestamente íbamos a entrar la Argentina, que venía a estar en una posición envidiable a nivel mundial, porque realmente el año 45 éramos la envidia del resto del mundo. Teníamos un país que no había sido devastado por la guerra, teníamos una población homogénea, teníamos un nivel de vida que era superior al del 90% del resto del planeta. Perón
ahí en el 47, en un discurso que da a los ministros de Economía provinciales, hace esta afirmación que me parece interesante repetirla acá, que básicamente le dice a su audiencia, que seguramente lo escuchó con gran sorpresa, porque dice un montón de otras cosas más disparatadas que esta, pero esta en particular es interesante, porque en junio del 47 Perón dice: hoy, como resultado de nuevos estudios, que supongo que son los estudios que le preparaba Figuerola, creo que vamos a tener 60 años sin crisis. Es curioso esta afirmación porque prácticamente en este momento, cuando Perón está haciendo esta afirmación, el agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos envía a Washington un reporte en el que dice: Argentina se está encaminando rápidamente a una crisis externa muy profunda. O sea que había ya un dualismo, si se quiere, de negar la realidad tremendo. Y la crisis vino. Estos son gráficos del boletín estadístico que publicaba el Banco Central de la República Argentina, que lo publicaba de manera mensual. Lo deja de publicar en mayo del 48 y no se vuelve a publicar hasta el 57. Este era un boletín que, si lo vemos ahora, era un boletín de altísima calidad, tenía información estadística de todo lo que pasaba en la economía argentina. Y fíjense lo que va mostrando el último boletín: cómo caen las reservas mientras que aumenta la circulación monetaria, y el respaldo de la circulación monetaria que cae por debajo de los niveles estatutarios del Banco Central, y también cómo cae el valor de las exportaciones. Esta práctica del peronismo de esconder la información como para tergiversar la realidad es algo que hemos visto y que se sigue usando. Es parte del manual de gestión económica peronista. Es decir, con la realidad duele, hay que esconderla, transformarla, etc. Roberto hablaba antes del IAPI y del financiamiento paralelo del Estado. En el año 49 Perón se manda un discurso en el que dice: el año pasado hemos cerrado las cuentas fiscales con un leve superávit. Y el año pasado, cuando computamos el déficit fiscal real y el déficit extra presupuestario, la Argentina básicamente tuvo un déficit de prácticamente 13-14% del PBI. Perón públicamente decía que estábamos en superávit. Bueno, esto era una de las tantas mentiras del régimen. Quiero, para terminar, señalar algunas inconsistencias del peronismo que me parece que son flagrantes. Primero, el tema de la retórica anti-inglesa, de identificar a los ingleses como un ogro, pero después negociar un acuerdo con Inglaterra que era prácticamente leonino: comprar estos ferrocarriles a un precio ridículo, estaban recontra amortizados. Es decir, le salvamos a los ingleses un montón de problemas y le ayudamos la situación externa de Gran Bretaña. Al mismo tiempo, también Perón se embarca en esta retórica, pero en este caso no solo es retórica, sino también hechos concretos que son lesivos a los intereses de Estados Unidos, y resulta que Estados Unidos no solo es la primera potencia mundial, sino que es el principal socio comercial de la Argentina, y las mayores importaciones del año 46 y 47 vienen de Estados Unidos, que es el proveedor principal de maquinaria, de equipo, de tecnología necesarios para desarrollar una industria, que supuestamente es el objetivo del régimen. Además, que va a rescatar a Europa de su estancamiento con el Plan Marshall. Es decir, vamos a patentar a quien nos puede ayudar a nosotros a crecer más rápidamente, a industrializarnos más rápidamente. Luego tenemos la retórica de la política antiagraria, que también tiene una consecuencia elemental, que es caída de la producción agropecuaria, caída de las exportaciones y obviamente el famoso estrangulamiento de divisas. La política supuestamente pro-industrialización, mientras que se divorcian salarios de productividad, que es elemental para el proceso de acumulación de capital. Destruir básicamente al sector exportador industrial con el control de cambios. Había mencionado antes que en el 43 la industria argentina exportaba 20% de su producción. Rápidamente dejó de hacerlo porque el dólar al cual tenía que liquidar divisas
hacía que fuera imposible, especialmente con los aumentos de salarios nominales que había acordado Perón, y además porque el mercado local se convertía en un mercado cautivo en el que era más fácil competir y generar ganancias, y genera esta idea de la mentalidad buscadora de renta. Luego tenemos el programa de la justicia social, se crea el sistema jubilatorio, pero se diluyen los ahorros del sistema jubilatorio porque el sistema jubilatorio se convierte en una caja para el gobierno, algo que también hemos vuelto a ver en épocas más recientes. Se colocan en las cajas de jubilación títulos públicos al 3,5% cuando la inflación está por encima del 20%. En un lapso de 5 años, básicamente se licúa el capital. O sea que lo que se ganaba por el aumento de salarios nominales se perdía en las jubilaciones. Otra de las inconsistencias de la industrialización peronista, se la muestro en este gráfico, esto es la producción de acero de Brasil dividida la producción de acero de la Argentina. Fíjense ustedes cómo la superioridad de Brasil va cayendo del 39 al 45, y la producción de acero en la Argentina en ese entonces fundamentalmente en manos de empresas de capital privado, parte por medidas que adopta el gobierno para promover la importación de chatarra, y en parte por las necesidades internas de la economía en momentos que no se podía exportar de afuera. Bueno, Brasil nos vuelve, a partir del 45, vuelve a retomar su superioridad en el sector siderúrgico, que supuestamente es la base de todas las industrias. Lo hace de Estados Unidos, porque la planta de Volta Redonda de Brasil es financiada, diseñada por Estados Unidos, con préstamos del Exim Bank. Y la otra inconsistencia que ven ahí es el tema de las exportaciones industriales. Esta línea de color bordeaux, que está en el eje de la derecha, muestra qué porcentaje de las exportaciones argentinas venían del sector industrial. Básicamente lo que hace Perón, en definitiva, es reforzar lo que él supuestamente venía a eliminar, es decir, el modelo agroexportador. Lo que hace es hacer que el agro sea imprescindible para financiar una industria ineficiente. Ese es el modelo en el cual vivimos desde el año 96 en adelante. El divorcio entre salarios y productividad tiene su impacto también sobre la inversión, y se puede ver muy fácilmente en las comparaciones con otros países de América Latina, qué países crecieron su industria más rápidamente y cómo fue la relación entre salarios y productividad. La Argentina fue el país en el cual básicamente los salarios crecieron más por encima de la productividad. Si miramos la evolución del PBI industrial per cápita a lo largo de todo este periodo y comparamos Cono Sur, Argentina claramente quedó retrasada. Más allá de toda la retórica de la industrialización, terminamos en el 55 prácticamente donde estábamos cuando Perón empezó su experimento. Es decir, que perdimos una extraordinaria oportunidad. Y si miramos al sector agropecuario, tan castigado por el régimen peronista, fíjense ustedes qué pasa con el sector agropecuario en otros países, supuestamente el sector más retrógrado de la economía. Brasil, durante este periodo, crece su sector agropecuario a una tasa mucho más alta que la Argentina. Es decir, que la idea de que había una dicotomía entre agro e industria es una idea falsa, como lo demostró también Carlos Díaz Alejandro. En definitiva, lo que el peronismo representó fue la mejor oportunidad histórica que tuvo la Argentina para transformarse en una economía industrializada, moderna, con una democracia liberal. La perdimos en el año 45, 46 si se quiere, en las elecciones del 46. Si ustedes se fijan, según Prebisch, la Argentina entre el 46 y el 55 tendría que haber crecido un 30% más. Este es un análisis econométrico de lo que pasó en el mundo entre el 45 y el 55, y básicamente lo que pretende buscar es cómo están los países en el 55 en relación a cómo estaban en el 45, lo que los economistas técnicamente llaman convergencia, es decir, los países de más alto PBI per cápita tienden a crecer a una tasa menor, los países de más bajo nivel de PBI per cápita tienden a converger.
Bueno, según este análisis, en el 55 el PIB per cápita de la Argentina fue un 20% más bajo de lo que debería haber sido. Díaz Alejandro tiene un cálculo estimativo también que pone la pérdida potencial en prácticamente 20%. El modelo de Cavallo y Mundnak también llega a una conclusión, o sea que la Argentina se perdió de 20 a 30%, pero eso no fue el único problema. Un país puede dejar de crecer y luego volver a crecer. El problema es que el legado del peronismo fue lo que los economistas llaman la dependencia de trayectoria. El cambio de régimen al cual se refería Roberto fue un cambio inamovible. O sea, una vez que nos pusimos en esta otra trayectoria, fue imposible salirse de ella, y con el paso del tiempo, el sistema que Perón había intentado imponer, que era el corporativismo de los grupos empresarios y los sindicatos, se termina de consolidar. Se termina de consolidar con los gobiernos que vienen después de Perón. Y es el sistema que todavía hoy en día tenemos. Así que con eso yo termino mi charla. Eso es lo que quería compartir. Les pido disculpas si me excedí un poco el tiempo, pero les agradezco la oportunidad y bueno, los felicito también por la iniciativa. Oh, estuvo magnífico, estuvo magnífico. Yo quería hacer un comentario que me parece que nos va a ayudar a reflexionar. Uno de ellos es el problema de las estadísticas. Ese problema es terrible porque es el oscurecimiento de la verdad. Eso no solo ocurrió en los regímenes peronistas, sino que era famoso, era famoso el cuento en la Unión Soviética de la gravedad del ocultamiento de los datos y de la tergiversación de la información. Segundo punto es la dilapidación de las reservas. Esa dilapidación de las reservas creó una fragilidad y una vulnerabilidad extraordinaria. Tercero, quiero enfatizar que al haber destruido la industria exportadora, lo que nos hizo, y Emilio lo subrayó, enormemente dependientes de la suerte del agro en nuestro desarrollo. El cuarto punto que quiero enfatizar es la baja inversión. Hoy no hemos tratado esto a lo mejor con la misma énfasis, pero hubo entre el 43 y el 55 una enorme desinversión en todos los servicios públicos, y eso condicionó fuertemente el desarrollo posterior. Yo siempre me acuerdo, siendo chico, en el 55 iba a visitar a mis parientes en Loma de Zamora, y había luz hasta las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde se acababa la luz. Las cosas, cuando venía la oscuridad se acababa la luz. Y eso... Ricardo, déjame agregarte algo. Yo quiero decir una cosa, puedo agregar un comentario. La verdad. Dale, Emilio, dale. Lo que acabas de decir también. ¿Quién está? Yo agregaría que entre el 43 y el 46, y el 47 incluso, nación de recursos totalmente desproporcionada de recursos públicos al gasto militar. No solo gasto corriente, sino también en inversiones de empresas que supuestamente son esenciales para la defensa y que son totalmente ineficientes. Es decir, se le pone un peso muerto a la Argentina tremendo. Es decir, la militarización que se le impone a la Argentina del 43 al 47 no es la militarización que digamos que hace Hitler en Alemania del 33 al 37. Es una militarización que es totalmente contraria a los intereses de la defensa, porque, por ejemplo, se construye el famoso tanque Nahuel, que era el primer tanque argentino, pero si tenías que ir a la guerra con ese tanque, ibas a perder seguro, digamos, ¿no? Así que lo que vos decís es cierto, se estatizan los servicios públicos, se deja de invertir en la infraestructura básica. Y se crea una gran vulnerabilidad externa que Roberto Cortés Conde enfatizó como una limitación enorme del crecimiento, porque
vos te quedaste sin reserva, destruiste tu sector exportador y después dependiste todo el tiempo de cómo restablecerlo, pero restablecerlo implicaba una corrección de precios relativos que se te hizo imposible políticamente. Último comentario, Roberto, antes de darte la palabra. Que no sé si yo no veo nada. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ahí escuchás? Sí, te escuchamos. Sí, te Yo escuchamos. no veo. No, quería yo apuntar algunas cosas que para cerrar esto. Primero, que creo que el peronismo fue un partido que nació del poder y perduró desde el poder. Y creo que esas son las características fundamentales que y subrayan su permanencia y su pérdida de vida. Cualquiera que quiera acercarse al gobierno encuentra en el peronismo un canal muy adecuado para eso, uno. Dos, esos mecanismos de protección que usó Perón significa que se produjo una distorsión total del cálculo económico. La gente no ganaba o perdía o iniciaba una empresa en relación a las expectativas de ganancia que tenía, sino de los créditos que ponía a conseguir, de las regulaciones que había, del tipo de cambio que se le iba a dar. Miranda, que era un pirata y Perón lo echó y se tuvo que exiliar, yo la vi trabajando en los anuarios de exportación para ver la incidencia de las distintas circulares. Encontré una circular para la exportación de tomate en conserva y que todo el tiempo estaba el tipo de cambio más favorable. Hasta que averigüé de dónde venía esto. El que era dueño de la fábrica que exportaba tomate en conserva era el propio Miranda. Entonces, la cultura argentina... La cultura argentina se ha hecho sobre ese tipo de la búsqueda de rentas económicas. Es decir, todavía hoy, es decir, cómo uno está de acuerdo a la última reglamentación, qué tipo de cambio le va a tocar, eso es un país absolutamente imposible. Eso es la segunda cosa. La otra cosa que yo dejé de lado por el tiempo y que creo que es importante recordar es que Perón no entró en un mundo sindical que le fue muy favorable al principio. Los militares del 43 intervinieron en la Unión Ferroviaria, que era el sindicato más importante, metieron presos a numerosos dirigentes sindicales, socialistas, comunistas y anarquistas, cerraron la CGT2 y se aliaron con lo que Torres llamó la vieja dirigencia sindical. Los sindicalistas que rápidamente encontraron una posibilidad de hacer una coalición que estaban buscando desde el principio. Y así se construye esa alianza que va a plasmarse en la legislación que va a dar a las asociaciones profesionales y le dan el control de los sindicatos. Si uno estaba en el sindicato de otro color, no tenía nada salvo la cárcel. Pero hay que recordar que no fue todo dulce de leche. Hubo fuertísima represión para lograr la unidad sindical y hubo una fuertísima represión el año 52 cuando los obreros ferroviarios se fueron a la huelga. Es decir, no fue todo el tiempo un gobierno que atendió a todas las necesidades sindicales. En el 1952 Evita salió a reclamar a los obreros que no podían estar en contra de Perón y echaron a más de 1000 obreros ferroviarios y hubo por lo menos 120 obreros en la cárcel. Así que una parte era algo de alguna ventaja por un lado y por otro lado sanciones muy severas para otro para ordenar lo que era el país dentro de ese régimen de la unidad de uno, que creo que es lo que caracteriza al centro político de este modelo. Sí, un último comentario quería hacer que refleja toda esta época, que tiene que ver con lo que Emilio llamaba el narcisismo, es decir, el culto de la personalidad. El culto de la personalidad
creció a niveles exóticos, es decir, no solo en los libros de lectura, en los monumentos, en los nombres de las provincias, es decir, era una cosa increíble el culto a la personalidad y digamos, la desproporción que eso asumía en la cultura popular. Prácticamente uno no podía exponer públicamente sin homenajear al presidente de ese entonces y a la jefa espiritual. Y ese clima de degradación del uno solo, de esa idea Donoso, Smith, Laclau, genera toda esa degradación de la cultura de la tolerancia y de la cooperación tan propia de una democracia republicana, donde la convivencia y la concordia son insumos decisivos. Muy bien, Karina. Yo los saludo, ha sido espectacular este capítulo, impresionante, hemos aprendido muchísimo, los invito a todos para el próximo y muchas gracias Emilio y Roberto por el tiempo que nos han brindado, esta clase magistral. Ricardo, nos vemos en la próxima, un abrazo a todos, gracias. Gracias. Muchas gracias.